Venimos a hacer el análisis visual del suelo, a ver estos indicadores visuales que el agricultor puede usar directamente para ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles y ayudarle a tomar decisiones para mejorar su suelo. Los materiales que vamos a usar son muy simples. Necesitamos una buena pala de corte para entrar en nuestro suelo, un tablón para poner la muestra y un cuchillo. Y con esto ya tenemos todo. Para el análisis visual del suelo, lo primero que vamos a hacer es cortar un bloque del suelo con esta pala y vamos a ponerlo, esparcirlo sobre esta tabla. En otra tabla vamos a también a poner un suelo que no ha sido tocado por el arado del agricultor en los últimos años y que nos va a servir como suelo de referencia. De la comparación entre un suelo y el otro, vamos a ver qué tal lo estamos haciendo. Ahora vamos a tomar el bloque. Para ver cómo se desgrana el bloque, vamos a tirarlo encima de la tabla. Voy a tirar aproximadamente desde una altura de 1 metro, 3 veces cada uno de los componentes del bloque que acabo de extraer del suelo. Una vez que hemos tirado todos los bloques, es momento de separar los elementos gruesos de los elementos finos. Y así vemos la proporción entre grueso y fino. Pues ya está. La muestra está lista para ser evaluada a través de nuestro listado de indicadores visuales que tenemos en nuestra aplicación. Entonces no hay más que abrir la aplicación y vemos que el primer indicador que tenemos es el de estructura de suelo. Para ello necesitamos comparar nuestro suelo con otro suelo que no esté trabajado y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, pues aquí tenemos las dos muestras de suelo. Esta es del terreno de cultivo y esta es del lindero que no ha recibido ninguna distorsión ni ninguna influencia del agricultor. Entonces comparamos primeramente, vamos a ir en nuestra lista de indicadores, vemos que el primer indicador que necesitamos estudiar es la estructura del suelo. Para estudiar la estructura del suelo nos vamos a fijar entre lo que es la proporción entre terrones, que son los elementos gruesos, estos elementos gruesos que hay aquí, que están por compactación del suelo, se han hecho muy sólidos, y los grumos. Los grumos son las partículas pequeñas, redondas, que son resultado de la actividad de los microorganismos. El grumo es esta bolita pequeñita que se puede romper incluso con la mano, se puede romper así. Sin embargo, el terrón es un bloque compactado, normalmente se rompe en capas y tiene bordes cortantes a la hora de romperlo. El suelo ideal estaría dominado por grumos y no por terrones. Este suelo no está dominado ni por terrones ni por grumos, entonces la situación es moderada o intermedia. El segundo indicador visual de nuestro suelo es el color, o más bien la diferencia de colores entre nuestra muestra de la parcela y la muestra de referencia. Cuanto más oscuro sea el suelo, más contenido de materia orgánica tiene, y esto se ve en la diferencia de colores entre estos dos terrones que tenemos aquí. A igual de humedad en las muestras, la diferencia de color viene dada por la diferencia de materia orgánica. El contenido de materia orgánica de la referencia es mucho mayor, es mucho más oscuro, mucho mayor que en nuestra muestra del cultivo, por lo tanto, la situación o la valoración es mala. Para el siguiente indicador, que es el moteado, necesito volver al agujero donde hemos extraído la muestra y mirar en la pared. Voy a descubrir la pared absolutamente hasta una profundidad de unos 20-25 centímetros. Y aquí abajo voy a mirar si hay manchas de óxido de hierro, unas manchas rojizas como cuando se oxida la herramienta. En este caso no veo ninguna mancha rojiza, ni en la pared
ni en ninguno de los elementos que estoy sacando del suelo. Las manchas estas son manchas de piedra, pero no son manchas de oxidación, esta o esta, de oxidación del hierro. Por lo tanto, la situación es buena. El siguiente indicador que tenemos en nuestra lista es la penetrabilidad de la varilla o del cuchillo en este caso. Ya que tenemos aquí un agujero hecho donde hemos sacado la muestra con una espátula o con un cuchillo, vamos a ir ahí, vamos a hacer una serie de cortes y ver cómo es la resistencia al corte. Si vemos que hay cambios en la resistencia al corte a la misma profundidad, podemos señalar que hay una suela de labor generada por las labores anteriores del arado. Vamos a hacer los cortes. Elijo una superficie y me pongo a cortar. Veo que hay un cambio de presión, tengo que hacer mucha fuerza, me estoy haciendo daño, pues paro. Si me pillo alguna piedra, pues más o menos va parando siempre en el mismo sitio. Hasta aquí, más o menos, es donde yo he llegado. Lo marco y lo mido. Unos 10, 12, por ahí va. Cualquier suela de labor que nos encontremos por encima de los 20 centímetros, la situación va a ser mala porque las raíces no tienen espacio para distribuirse y para explorar suelo, y limita sus posibilidades de encontrar nutrientes. Valoración mala. Nuestro siguiente indicador va a ser la densidad y profundidad de raíces del cultivo. Tenemos un cultivo desarrollándose aquí y vamos a ver en nuestro agujero hasta dónde están creciendo la mayoría de las raíces. Quito un poco los elementos que hay aquí sueltos. Veo un poquito que las raíces que están saliendo cuando froto están a una determinada profundidad, por debajo de la cual no veo más raíces. La mayoría de las raíces están más o menos a una altura de 10-12. Solamente las raíces más especializadas van a poder penetrar por debajo de la suela de labor, por debajo de estos 10, y vamos a encontrarlas aquí abajo. Esto es por encima de los 20 centímetros que potencialmente, mínimamente, un cultivo debe de poder utilizar en un suelo para extraer su potencial y desarrollarse correctamente. Por lo tanto, la valoración de este test para profundidad y densidad de raíces es moderado a malo. Bien, nuestro próximo indicador son los nódulos en las leguminosas. Casualmente tenemos aquí un cultivo de leguminosas y debería de ser posible ver nódulos de leguminosas trabajando. Los nódulos están formados por la asociación entre las bacterias de Rhizobium y las raíces de las leguminosas, que trabajan juntas para fijar el nitrógeno de la atmósfera. Ver los nódulos y sobre todo poder verlos activos va a darnos la mayor puntuación posible en nuestro test. Esos nódulos están activos cuando tienen un color rosa. Cuando vemos nódulos pero de color marrón, entonces la puntuación será intermedia porque sí hay nódulos pero no están activos. Y cuando no hay nódulos, pues tendría la situación mala. Vamos ahora a ver los nódulos. Muy bien, pues hemos sacado una muestra, un bloquecito de este campo aquí alrededor, y aquí podemos ver un poquito cómo los nódulos se están moviendo alrededor de las raíces trabajando. Su color es rosa, entonces quiere decir que la situación es muy buena. Nuestro siguiente indicador es rizocorazas. Las rizocorazas son esas envolturas de arena y de minerales que envuelven alrededor de las raíces, que están alrededor de las raíces, envolviendo la raíz cuando está activa. La raíz, sobre todo de las gramíneas, cuando está trabajando, cuando está activa, está segregando muchos azúcares y unas sustancias en la raíz que hace que se adhieran esos minerales. Entonces nosotros, al ver la raíz, si la vemos cubierta por esos minerales, quiere decir que la planta está activa, está sana, y en ese ambiente
es donde se van a generar pues, todos esos microorganismos simbióticos que trabajan con la raíz y es un buen indicador de la salud biológica del suelo. Vamos a intentar, sin destruir la rizocoraza, ir poquito a poco. Mira, aquí sí la hay porque ya las estoy viendo. Cómo romperlo sin sacar las rizocorazas. Aquí está la rizocoraza, aquí está el terrón. Las rizocorazas se destruyen muy fácil, hay que llegar a un punto de humedad óptimo en el suelo y luego agitarlo así para que los terrones caigan y que se conserven las rizocorazas y se puede hacer la valoración. En este caso tenemos una valoración intermedia. No todas las raíces tienen cobertura de rizocorazas, pero bastantes sí. Vale, entonces, situación intermedia. Nuestro siguiente indicador es el conteo de lombrices. Cuando hemos estado haciendo la primera distribución de los elementos del suelo, ya nos han salido a saludar 3 lombrices. Aquí ya estamos viendo alguna lombriz. 2, 3, hemos contado 3. Pero aún pueden quedar lombrices en nuestros terrones, por lo tanto necesitamos ir de uno en uno contando lombrices y tener un conteo total. Entonces voy a ver si queda algo por aquí. En los elementos finos ya no queda nada. A las lombrices no les gusta el sol, entonces tienden a esconderse en la oscuridad o a escaparse de la muestra. Voy destruyendo los terrones con cuidado de no hacer puré de lombriz. Pues creo que el número de lombrices es 3, muy por debajo del conteo que necesitamos tener de 7 o 8 lombrices como mínimo para poder tener un número aceptable. Por lo tanto, la situación es mala. Necesitamos más restos de cultivo, necesitamos más materia orgánica en el suelo para aumentar la población de lombrices. Nuestro siguiente parámetro visual de evaluación de la condición del suelo es el encharcamiento. El encharcamiento es una condición que roba el oxígeno al suelo, limitando la posibilidad de que las plantas respiren y limitando muchísimo la producción. El encharcamiento se suele ver en las zonas bajas de los terrenos donde ha habido anteriormente erosión y se ven unos corros donde las plantas no crecen con facilidad o directamente no hay crecimiento vegetal, si es muy acusado. Nosotros, si no podemos verlo, los encharcamientos, porque no se ve ahora mismo, no acaba de llover, tenemos que preguntarle al agricultor. Nosotros le hemos preguntado al agricultor y en este caso nos ha dicho que en este terreno no se están dando los encharcamientos, por lo cual en este factor, en este parámetro, la condición es buena. El siguiente indicador que tenemos es la costra superficial. La costra superficial la podemos ver en un terreno en las partes donde no hay cobertura vegetal y el golpeo de la gota va a romper el suelo, las partículas del suelo, generando que las partículas más gruesas caen abajo y las más finas caen arriba. Al secarse, estas partículas finas van a formar una costra que van a sellar el suelo, limitando cualquier nacimiento de plantas nuevas que pueden querer nacer en ese momento y limitando la germinación de nuestros cultivos. Por eso es importante tener el suelo siempre cubierto. Descubro una zona que no tiene cobertura vegetal y ahí con mi cuchillo intento romper un poquito y ver si las fracciones que estoy sacando son laminares. En este caso yo rompo y no me estoy encontrando con fracciones laminares. Un poquito a veces, pero la cobertura que hay aquí básicamente no está formando planchas de arcillas, no deja que se formen planchas de arcilla y que las semillas que crecen aquí pueden formarse bien. No hay costra superficial, por lo tanto la condición de este suelo en este indicador es buena.
Hablamos ahora de erosión. La erosión del suelo que arrastra los elementos fértiles finos de las partes altas del terreno y los trae a las partes bajas, haciendo un gradiente de fertilidad que no le conviene al agricultor, porque resta producción en muchas partes. Esta erosión puede ser debida a agua o debido a viento y podemos ver los distintos indicadores. Unos son los más conocidos, son cuando las piedras o los elementos más duros se quedan subidos sobre la tierra y eso se llaman piedras en pedestal, cuando hay un arrastre de agua y las piedras se quedan lavadas y subidas un poquito sobre un pedestal de piedra. Otros síntomas es cuando las raíces, cuando hay arrastre, las raíces de las plantas quedan al descubierto muchas veces y se ve que hay diferencias de nivel entre el suelo original y el suelo de ahora. En las partes medias de nuestro terreno, cuando la velocidad del agua es mayor, la velocidad del agua arrastra las arenas y las piedras y va chocando con otros elementos que se encuentran a su paso, formando pequeños regueros que pueden arrastrar y formar surcos o incluso cárcavas de gran tamaño que va a arrastrar y a lavar mucho material hacia abajo. Y en las partes bajas la erosión se muestra con la acumulación de los elementos finos y con que en las temporadas de lluvias hay una saturación de agua y se forman charcos cada vez más. Estos tres elementos de lavado arriba, arrastre en la zona de ladera y acumulación en las zonas bajas son los síntomas de erosión que hay. En esta parcela no podemos apreciar ninguno de esos síntomas en los últimos años, no está habiendo ahora ese proceso. Se dio anteriormente porque se observan desniveles en las partes altas de previos trabajos, pero ahora mismo esta parcela no está teniendo ese proceso. Entonces nuestra puntuación es moderada a buena. Cuando el cultivo está bajo estrés nutricional o cuando el cultivo está bajo algún tipo de estrés, es frecuente que podamos encontrarnos con decoloraciones, clorosis, amarillamientos en las hojas, etc. Cuando nosotros no encontramos clorosis, cuando el cultivo tiene un verdor intenso, un verde intenso, en una fase de la planta de crecimiento activo, si encontramos ese verdor, pues la planta se desarrolla correctamente y la condición es buena, como en este caso. En otras situaciones podemos encontrarnos con amarillamientos parciales del cultivo o con amarillamientos severos. Si el amarillamiento o la pérdida de color es severa, entonces la puntuación, o sea, la evaluación sería mala. Y con coloraciones o decoloraciones intermedias o en una zona del cultivo sí y en otras no, pues la valoración sería intermedia. En nuestro caso, buen color. Bueno, acabamos de ver ahora todos los indicadores visuales del suelo que nos van a ayudar para establecer cómo es la condición y los puntos fuertes y débiles de la condición del suelo en un punto determinado de la finca. Cuando tenemos una finca con condiciones variables, estaría bien que hiciéramos la misma observación en otros puntos de la finca y así tomar una decisión más global sobre el tipo de manejo y los insumos que podemos usar. De la misma forma para las distintas parcelas. Una vez en casa, sincronizamos los datos en la aplicación del móvil y en el ordenador ya podemos ver los datos nuevos que acabamos de tomar en campo con los que hemos tomado anteriormente y poder comparar y ayudarnos a tomar decisiones para mejorar el campo. Espero que os ayude esto a tomar mejores decisiones y poder regenerar mejor vuestros suelos.